Ya, a ver, ya. Hola a todos y a todas. En el día de hoy va a haber el taller número 6 de Java más Simplex. Es un ejercicio bastante simple que es de transporte. La importancia del taller del día de hoy es que sigue el mismo formato que va a ser para la tarea computacional, en cuanto que primero tienen que vincular Simplex con Java. El punto 2 es el punto quizás más importante, que para la tarea computacional se van a requerir dos clases, una clase datos y una clase main. No va a ser necesario leer archivos externos tal como vimos en el taller número 5, es decir, que todos los datos los tienes que escribir en la clase datos, así como a mano solamente, sin leerlos, por ejemplo, de Excel. Y también se va a requerir una clase main, que va a ser para el modelo en el cual se va a resolver. Entonces el punto 3 es que tienen que importar todas las clases necesarias de Simplex, tanto como también las de Java.io. Y en el punto 4 también importante es que los resultados se tienen que entregar en un archivo resultado.txt. Entonces el profe me dijo que es bastante simple, o sea, si el modelo corre, o sea, lanza una solución, va a ser quizás un 7, o sea, en función de qué tanto se acerca como a los resultados que yo espero que lance, y si no corre el modelo va a ser un 1. Entonces tienen que seguir los pasos como bien. Entonces, si corre el modelo y están los resultados buenos, entonces sería un 7, si no, ahí se va ajustando como en función de qué cosas hicieron bien y qué cosas hicieron mal. Ya, entonces serían dos clases, tienen que importar las librerías y tienen que entregar los resultados en un archivo resultados.txt, que es justamente lo que vamos a ver en el taller del día de hoy. Ya, entonces este es el problema. La empresa EI Te Cuida ha fabricado vacunas contra el COVID-19 con una efectividad del 100%. Le ha solicitado a usted que determine el plan de distribución que minimice los costos de transporte. La empresa dispone de tres plantas: Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, donde en cada una tiene una disponibilidad máxima de vacunas. Entonces aquí están las plantas asociadas: Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, con una respectiva capacidad de vacunas. Em, Además, los clientes que corresponden a centros médicos demandan la siguiente cantidad de vacunas. Entonces, están los centros médicos y que demandan cierta cantidad. Por último, los costos de transporte son los siguientes. Notar que primero están los centros médicos y luego están las plantas. Y están los costos de transporte asociados de ir de un centro médico a las respectivas plantas: Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué. Se le pide determinar el plan de distribución, minimizando los costos totales, considere la implementación en Java, y no es necesario que los datos lo lea de un archivo externo, tal como va a ser para la tarea. Entonces acá está el modelo. Notar que, como les dije antes, es bastante sencillo, que primero va a haber un conjunto de plantas. Las plantas van a ser Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, y los centros médicos serán Hospital Naval, Mega Salud y todos los otros que están acá. Para esto tenemos tres parámetros. El primero, que va a ser el costo de transporte, que está dado por esta tabla de acá. El segundo, la oferta de la planta I, que sería este de aquí. Y el tercero, la demanda de los centros médicos, que sería esto de acá. Son tres parámetros. Luego, la variable asociada es la única, que sería la cantidad de unidades enviadas desde la planta I al centro médico J. Notar que es una doble sumatoria. Primero, por ejemplo, dejamos fijo un J, que es correspondiente a los centros médicos, y vamos iterando en función de las plantas. O sea, todo lo que yo voy a mandar de las plantas a un centro médico primero, y después termino de iterar y paso al otro centro médico. Entonces, en función de esto sería la doble sumatoria, para minimizar los costos. Entonces, esto es justamente lo que está reflejado. No, a ver, y en plantas. Entonces, tenemos dos restricciones, que sería la primera en cuanto a la oferta que se tiene en cada una de las plantas. Es decir, todo lo que yo voy a mandar, por ejemplo, de esta planta a todos los centros médicos, tiene que ser menor o igual a la oferta o la capacidad que se tiene en esta planta. Luego, la segunda restricción sería de satisfacción de la demanda, en cuanto a que, por ejemplo, todo lo que
se demanda este centro médico tiene que estar abastecido por por todas estas plantas. Notar que acá, para cada una de los centros médicos, tiene que estar satisfecho por cada una de las plantas. Entonces aquí hay una sumatoria de plantas que tiene que ser mayor o igual a la demanda que tiene este centro médico. Y sería x y j mayor o igual que 0 y sería un problema entero. Entonces para cada i, j en conjunto de plantas y centros médicos respectivamente. Entonces notar que hay que hacer una resolución a través de modelo.java, que sería el que contiene el main, y también una clase que está asociada a los datos. Y como les dije antes, no es necesario leer los archivos, o sea, leer los datos desde un archivo externo. Entonces ahí ahora nos vamos a Eclipse. Entonces, en el aula ustedes pueden ver que en el taller 6 yo les subí este archivo acá, talleres.io, que en este caso contiene el taller número 6. Yo en cada uno de los talleres le he subido como este archivo acá, con la salvedad, por ejemplo, que en el taller 5 sale hasta este taller no está el taller número 6, pero le sirve como para todos los talleres si después quieren correr, por ejemplo, el taller 4, el taller 5, el que ustedes quieran. Notar también que por ejemplo, si ustedes después, al momento de entregar la tarea, es importante que tenga el módulo, porque sin el módulo este ejercicio no les va a correr simplemente, y también que tenga las clases vinculadas. También, por ejemplo, en mi caso, y también en el caso de ustedes después, que al momento de que vayan guardando los archivos, esos archivos se van a ir guardando en el workspace. Entonces, acá está el workspace, se van ahí, y en particular, esto lo voy a borrar acá, o sea, lo voy a borrar. Este es la carpeta donde están todos los talleres de IO. Entonces, usted al momento después de entregar la tarea, lo tienen que comprimir y hacer la tarea, o sea, la entrega respectiva. Tienen que entregarlo en un archivo .zip. Ya. Entonces, y también, como ya la gran mayoría al parecer aún no instala Eclipse, al momento de que ustedes abran los archivos asociados a todos los que le he mandado, ustedes lo hacen a través de File, Open Project from File System, se van al directorio, y importante también que todos los archivos que yo le he mandado, esos archivos guárdenlos en su carpeta del workspace, donde están todos los otros archivos que ustedes vayan haciendo. Entonces, ustedes se van a la parte donde está su workspace. En mi caso está acá. Están acá. Y el archivo que ustedes quieren abrir, por ejemplo, no sé, talleres.io, ustedes lo abren acá y después no habría ningún problema en ejecutarlo. Entonces después el taller les va a salir acá. Entonces en este caso después lo abren. Importante que obviamente les va a lanzar un error, y ese error va a estar asociado porque si ustedes se van a las propiedades, el Java, el Simplex, va a estar asociado a mi computador, entonces ustedes lo tienen que asociar al suyo. Entonces ese error les va a lanzar en un principio, y es bastante entendible porque tienen que cambiar la ruta de dónde están los paquetes asociados al Simplex, y eso principalmente. En este caso, en este taller no vamos a ocupar la librería JXL, ya que esta librería eh, es para leer archivos externos. Entonces en este caso no vamos a leer archivos externos, por lo tanto no la vamos a ocupar. Pero en este caso sí está vinculada debido a que está dentro de talleres IO, y dentro de los talleres que están en talleres IO está el taller número 5, que en el taller 5, que fue el de la semana pasada, leímos archivos externos y por lo tanto ocupamos la librería JXL. Entonces, eso en particular. Ya, ahora voy a hacer como el procedimiento normal que ustedes deberían seguir, por ejemplo, para hacer la tarea y también para hacer el proyecto si es que lo hacen a través de Java más Simplex. Entonces se van a File, New Java Project. Entonces vamos a hacer el ejemplo taller 6.
notar que se guarda en el workspace como una carpeta que se llama ejemplo taller 6. Finish. Y acá es importante que creen el módulo porque de otra forma no les va a funcionar, no les va a correr el modelo. Entonces lo crean. Notar que acá quedó creada el proyecto y dentro de este proyecto vamos a crear un package. Va a ser del mismo nombre que del proyecto que nosotros creamos, ejemplo taller 6. Y acá vamos a crear una clase, dos clases que van a estar asociadas a los datos y también al modelo. Entonces, aquí una clase modelo, notar que la clase modelo va a ser la que va a contener el main, entonces acá está explícito el main, finalizar. Y vamos a crear también otra clase que va a estar asociada a los datos. Importante acá, no es necesario que pongan el main porque no vamos a ejecutar nada. Entonces, igual que en la ayudantías pasada, vamos a copiar y pegar todo lo que está acá y después vamos a ir explicando el paso a paso. Entonces, copiamos la parte del throw y lo ponemos acá. Después vamos a ir agregando todas las librerías que sean necesarias. Entonces, esto lo quitamos. Entonces, copiamos todo lo que está acá, hasta acá. Lo ponemos aquí. Después lo guardamos. Y acá lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, que vamos a importar todas las librerías completas que tienen, tanto para el Ciplex, como también las que sean necesarias para que no nos salgan mal los errores. Entonces, primero ponemos el iloc.concert. Acá, entonces, después que ustedes hagan el proyecto, hagan el package y también las clases, tienen que vincularlo con Ciplex. Eso fue lo que me faltó. Entonces se van a propiedades y al module path, add external jar, ciplex.jar. Entonces ahora tenemos que irnos a native library location, editar, y se van a la carpeta bin, en este caso, ciplex, bin. Entonces, de esta manera quedaría vinculado Ciplex a nuestro proyecto. Entonces, de esta manera, por ejemplo, tenemos listo el punto 1, tener vinculado Ciplex con Java. Entonces, como pueden ver acá, están referenciadas las librerías, y acá tenemos referenciada la librería Ciplex. Entonces, la librería Ciplex tiene, como pueden ver, dos paquetes, el concert y el Ciplex. Entonces, todos esos paquetes los vamos a importar a través del asterisco. Notar que el asterisco era para... Bueno, tenemos... Sería iloc.concert. Ya. Entonces, lo vamos a hacer uno por uno mejor. Entonces acá sería importar IOException primero, y también la ILOException. Entonces, import ILOException y agregarlo a requires Ciplex. Entonces eso lo hacemos ahí. Y ahí quedaría listo ese problema. Luego importamos, tenemos que primero hacer el tema de copiar y pegar los datos que tenía de antes. Entonces estos datos los copiamos y los pegamos. Entonces, ya quedó listo. Notar que ya no salen los problemas de importación de los datos a esta clase, debido a que creamos la clase asociada.
Notar que acá las clases están en el paquete asociado al ejemplo taller 6, porque de otra forma no les va a correr el modelo, les va a lanzar error, así que es importante que lo hagan. Entonces, vamos importando cada una de las clases. Entonces, la hilo simplex, después la hilo impar, y todas las que nos salgan en error. Y esta de acá. Esta de acá es para escribir los resultados. Entonces, importamos las clases que sean necesarias. Notar que son de la librería java.io, file reader, es para escribir los resultados en un archivo TXT. Entonces ahora ya no nos lanza más error, así que podremos ejecutar este archivo. Entonces notar que acá todos los archivos que yo vaya a compilar van a ser guardados en el usuario Fabián Casanova en el escritorio. Entonces, para que ustedes puedan ver de manera sencilla, voy a compilar el ejercicio, y aquí lanza la solución. Entonces me lanza la solución por consola, y también va a lanzar la solución acá al escritorio. Entonces acá este es el archivo resultados.txt que le estoy pidiendo en el punto 4. Entonces ahora voy a ir explicando el paso a paso. Notar que se importaron todas las librerías necesarias, o sea que estoy cumpliendo con el punto 3. Y ya, entonces, primero que todo, nos vamos a la clase datos. Notar que en este caso de aquí tenemos 3 plantas, por lo tanto acá plantas sería igual a 3, serían 6 centros médicos. Notar que este ejercicio, este problema de transporte, las instancias asociadas, una instancia sería aquella que tiene 3 plantas y 6 centros médicos. Esa sería una instancia. Otra instancia distinta sería, por ejemplo, que se tengan 10 plantas y 8 centros médicos. Esa sería una instancia distinta. Entonces, eso igual responde a lo que ustedes tienen que hacer en el proyecto, que, por ejemplo, en instancias grandes, obviamente tendrían también un mayor número, por ejemplo, de plantas y también un número mayor de centros médicos. Entonces, al final es como un mayor número de conjuntos. Eh, También un caso, por ejemplo, un ejercicio, un modelo, se puede demorar más en resolver a pesar de que tengan la misma cantidad, por ejemplo, de plantas y de centros médicos, pero en este caso nosotros, por ejemplo, vamos a modificar un parámetro asociado. No sé, por ejemplo, si nosotros modificamos la oferta y la demanda, puede ser que el ejercicio se demore un poco más o un poco menos en resolver. También en los casos, por ejemplo, esto es importante que tomen atención, que en los casos donde haya una capacidad que eso es un problema clásico como en los inventarios, donde nosotros vamos a producir según la demanda que tengamos en ciertos periodos, pero también vamos a inventariar. Entonces, es casi seguro que también en esos ejercicios la planta tiene una capacidad. Por ejemplo, nosotros en ese tipo de ejercicios puede ser que tengamos como 2 instancias que sean iguales en cuanto que tengan la misma cantidad de periodos, la misma cantidad de productos, la misma cantidad de máquinas, pero lo distinto es que la capacidad en cada uno de esos modelos sea distinta. Entonces, un problema más complejo de resolver, por ejemplo, sería aquel que un parámetro asociado, por ejemplo, la capacidad, sea distinto. O sea, en ese caso, la capacidad para cuanto más chica sea, va a ser como más difícil resolverla, o sea, va a requerir como mayor tiempo para resolver, y en ese caso sería como un problema mucho más complejo que aquel que tiene una capacidad más holgada, por lo tanto tiene más capacidad. Entonces, en ese caso, al optimizador no le va a costar tanto resolver el ejercicio. Entonces, captaron la idea más o menos, ¿no? Eso es como para su proyecto, en cuanto a las instancias. Que a pesar de que uno tenga como, el punto es que a pesar de que ustedes tengan como instancias que sean iguales, y que sean iguales me refiero a que
por ejemplo, en el caso del modelo del ejercicio del inventario, del lot sizing, que a pesar de que ustedes, por ejemplo, tengan 5 periodos, 5 productos y 5 máquinas, en cada una de las instancias, las dos instancias tienen la misma cantidad de máquinas, productos y periodos, un ejercicio puede ser más difícil de resolver, y con difícil de resolver me refiero a que tiene una capacidad menor al otro, por el hecho de que un parámetro de ellos nomás sea distinto, en cuanto, por ejemplo, a la capacidad. Entonces, en problemas que la capacidad sea más acotada, va a demorarse mucho más en resolver el ejercicio que en aquel que tenga una capacidad más holgada. Ya, ese es un caso en específico. Para las personas que tienen ejercicios relacionados a ruteo, como por ejemplo el PFMC o el AMEM, en lo posible el profe me dijo que cuanto más nodos tenga el ejercicio, aumenta combinatorialmente. Por lo tanto, primero partan con 5, después con 10 y lleguen hasta 20. Eso es lo que me dijo el profe. Porque ya si ponen, por ejemplo, 100 nodos para ese ejercicio, para el PFMC o el AMEM, por ejemplo, el modelo se va a demorar mucho en compilar. Entonces lleguen hasta un límite de 20 y así van evaluando. También otro punto es que intenten con 6 instancias y vayan evaluando cuál de ellas, por ejemplo, es la más compleja. Entonces hacen un análisis con respecto, por ejemplo, esta es más compleja porque, no sé, primero tiene más instancias, este parámetro acá está como más acotado, tal como les dije antes. Entonces, en función de eso, van haciendo su proyecto final. Entonces tienen que ir viendo como, no sé, los parámetros, la instancia y todo lo que estimen conveniente. A ver. Y eso, entonces ocupen 6 instancias para ocupar su modelo. Pueden ser, por ejemplo, 2 pequeñas, 2 medianas y 2 grandes, porque generalmente eso es como lo que van a hacer para su proyecto. Yo, de hecho, en el mío también ocupé como la misma cantidad de instancias. Y tienen que ir detallando cada una de ellas, por qué es pequeña, por qué es mediana y por qué es grande. Entonces, también recapitulo de que las instancias pequeñas son aquellas que se demoran pocos segundos en resolver, las instancias medianas son aquellas que se demoran menos de una hora más o menos, y las instancias grandes son aquellas que se demoran más de una hora. Entonces, en función del tiempo que se vayan demorando, ustedes van catalogando también a una instancia y también tienen que ir viendo como otras características asociadas de por qué se demora ese tiempo asociado. Ya, entonces, ese sería como un paréntesis en cuanto al proyecto. Ahora voy a recapitular con respecto a este ejercicio ahora. Ya, entonces primero tenemos, ya dije recién el tema de las plantas y también de los centros médicos. Ahora yo les voy a poner un nombre a las plantas y también a los centros médicos, que es justamente el que está acá. O sea, para las plantas va a ser Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué. Y para los centros médicos va a ser Hospital Naval y todos los que están acá, que están aquí. Notar que cada uno de ellos están guardados en un arreglo unidimensional, y va a ser un string debido a que son nombres los que yo voy a guardar en él. Luego tenemos la oferta asociada, que serían estos valores de acá, y esto de acá, que sería la demanda. Entonces lo voy a guardar en un arreglo unidimensional para la oferta de 3.000, 2.500, 1.500, que sean los datos que están en el PPT, y también para la demanda. Luego están los costos, notar primero que están los centros médicos y después las plantas. Entonces está justamente lo mismo que acá, en el mismo formato, está aquí. Y notar también que esta matriz es bidimensional y va por fila y después columna. Ese es el formato, es como el clásico que siempre hemos visto. Ya, entonces acá están todos los datos que están asociados al ejercicio, están en una clase separada al modelo, tal como se les va a pedir para la tarea computacional, y después en el modelo todos esos datos asociados los vamos a importar. Entonces primero, notar que para que, si es que hay una excepción, esto va a ser capturado a través de esto,
esta librería de acá, que son la ILO exception y la IO exception, que sería justamente esta y esta de acá. Entonces esas librerías se pueden, capturan todas las excepciones que sean necesarias. Ya, entonces la primera línea de acá, que es para importar los datos, primero ustedes tienen que crear un objeto de tipo datos, que se va a llamar datos. Entonces van a importar las plantas, entonces para eso como datos.plantas, importamos el conjunto de plantas, el conjunto de centros médicos, el nombre de las plantas, el nombre de los centros médicos, la oferta, la demanda y los costos. Entonces todo eso lo vamos a importar, que es lo mismo que vimos antes de esta clase de acá, solo que acá, oh, no sé qué dice, solo que acá la vamos a importar. Luego voy a irme a la guía de aspectos generales para que vayan. Importante también, esta guía les va a servir bastante para hacer su proyecto. También si ustedes tienen alguna duda, no duden en consultarla, así que ustedes se van guiando tanto por la guía y si tienen alguna duda me preguntan solamente. Entonces primero, para tal como dice acá, al momento de empezar el ejercicio tienen que hacer una variable modelo que es de tipo hilo simplex, lo instancian de esta manera, y luego ya vamos a definir la variable asociada. La única variable acá es como la cantidad que se va a transportar desde la planta a los centros médicos, por lo tanto sería bidimensional, tal como está explícito acá. Es bidimensional, cantidad de unidades enviadas desde la planta I al centro médico J. Entonces, para eso creamos una variable que va a ser x, que va a ser de tipo hilo int var. Acá importante, y la semana pasada también les dije, acá el problema les pide que sea entera. En el caso de que no especifique de qué tipo quiero que se resuelva, por ejemplo, acá los comentarios se hacen con esos doble slash. Entonces, por ejemplo, hilo number, este tipo de variable crea variables que son de tipo double, pero la int var crea variables que son enteras. Así que eso como paréntesis. Entonces aquí creamos una variable x que va a ser de tipo entera y que acá tienen que especificar las dimensiones que va a tener. Entonces primero van a ser las plantas y después los centros médicos. Entonces las dimensiones va a ser de 3 por 6, debido a que son 3 plantas y 6 centros médicos. Le ponemos un nombre a esa variable, también las mismas dimensiones, notar que ahora va a ser un string, también bidimensional, y ahora a cada una de esas variables les vamos a poner nombre. Entonces tenemos que hacer un for tanto para las plantas como para los centros médicos. Cabres, se va a acabar esta sesión, así que vamos a ir a la siguiente. Notar que ahora también estoy grabando, así que después esto yo se lo voy a subir también a la carpeta correspondiente al taller 6. Así que se cambian de link solamente.